Voy a continuar con la serie que comencé hace 15 días, cómo sacar el mejor provecho al mal tiempo. Les comentaba que vivimos tiempos difíciles. Las noticias todos los días nos dicen cosas que pasan, problemas políticos, amenazas de recesión económica, enfermedades que proliferan, cosas que pasan. Y en nuestro diario vivir enfrentamos afanes y enfrentamos adversidades en lo laboral, en la familia, con los hijos, ¿cierto? Entonces, son tiempos malos y estamos basados en nuestra serie en Efesios 5:16, que dice: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Es decir, que el Señor nos da una palabra clara en la que nos dice que nosotros podemos sacar buen provecho aún en medio de las situaciones más difíciles. Amén. Esa es la palabra de esperanza que siempre nos da Dios. Y en el mensaje de hace 15 días, que fue el primero de la entrega de esta serie, compartí 4 acciones para sacar el mejor provecho al mal tiempo. Y hoy quiero continuar retomando el punto número 4, que no lo terminé. Y está hablando sobre el punto número 4 que dice cultivar lo intelectual. Y que la Biblia nos dice, por ejemplo, en Colosenses acerca de eso, en Colosenses capítulo 3, el verso 16 dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Está diciendo el apóstol Pablo aquí que nos enseñemos unos a otros, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos en la iglesia cuando nosotros recibimos una palabra? Cuando yo estudio la palabra y oro diciéndole al Espíritu Santo: Señor, dame una palabra para cada persona que la necesita. Y es lo que hacemos cuando hacemos las escuelas de discipulado, de liderazgo, para aprender. Amén. Dios tiene muchísimo que enseñarnos. La Biblia no se agota. Alguien podrá decir afuera que qué tanto leer la Biblia, ese libro que se vuelve aburridor, podrá decir la gente que no ha experimentado el Espíritu Santo a través de la palabra. Pero nosotros nos damos cuenta que estudiamos la palabra, que la leemos y podemos volver a leer el mismo pasaje en 2 años y es totalmente diferente, porque estamos viviendo en un tiempo diferente y el Espíritu Santo nos habla de una manera diferente a través de esa misma palabra y estamos aprendiendo. Yo llevo estudiando la Biblia desde niño y cada vez es más especial lo que puedo encontrar en ella y lo que puedo aprender. Entonces, podemos cultivar esa parte intelectual a través del estudio de la palabra y a través del estudio de cosas que nos ayuden a crecer espiritualmente y a crecer en todas las demás áreas. Uno puede aprender cosas nuevas, aprender, por ejemplo, las amas de casa, aprender cosas nuevas de cocina, cómo alimentarse mejor, ¿cierto? Y aprender cosas que nos saquen de la rutina, como hablaba también el domingo hoy hace 15 días. Entonces les hablaba también acerca de la música, que la música estimula el cerebro, porque el versículo de Colosenses dice que cantemos salmos, cantemos himnos al Señor, y la música estimula el cerebro de una manera especial, ¿sí? De una manera única. Les decía que en las imágenes cerebrales, cuando se ve los estudiosos del cerebro, dicen que cuando una persona ejecuta, toca o interpreta un instrumento, o cuando escucha música, se activan todas las partes del cerebro.
O sea que la música tiene un poder tanto sobre el cerebro de esa manera. Es decir, que si usted utiliza la música de Dios, es más impactante también lo que sucederá en su vida. Pero si usted escucha la música que le trae depresión, tristeza y que le inspira cosas malas del mundo, también es poderoso sobre su vida. Por eso uno tiene que reemplazar y quitar eso, ¿cierto? Todos esos mensajes para escuchar una música celestial, porque la música es el arte que se practica en el cielo y en la tierra. La Biblia dice, por ejemplo, que Luzbel, el ángel, quien es Satanás, el ángel caído, era el que ministraba, fue creado entre tamboriles y música en el cielo, ¿sí? Y encargado de la alabanza a Dios en el cielo. Y cuando él cae, entonces distorsiona la música para deprimir a la gente, para hacerle daño, para que a través de la música pueda introducir a las personas a cosas malas, ¿cierto? Pero nosotros los creyentes que sabemos que es un arte celestial, vamos a usarlo para adorar, para conectarnos con el cielo, amén, para adorar al Señor y para bendecir nuestro cerebro en bendición a través de la música que el Señor nos da. Amén. ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos van a disfrutar la alabanza? ¿Cuántos van a disfrutar la adoración? Con libertad en la casa de Dios para alabar al Señor. Y la música es tan amiga del cerebro que la memoria musical es la última que desaparece en casos de demencia. Sí, o sea, ahí ve uno el poder que tiene la música. Va desapareciendo todo lo demás y la memoria musical permanece. Y también nosotros grabamos mejor a través de la música, ¿sí? En la rítmica es una mnemotecnia, ¿cierto? Algo que uno puede aprender más fácil. Esta es otra razón para que nosotros pues alabemos, disfrutemos la música en la iglesia, porque hay personas que dicen, no, yo mejor llego a la prédica porque es que yo recuerdo a una señora hace tiempo que decía, no, yo no voy a la iglesia porque es que esa cantadera y eso, no, a mí me aburre eso, pero la música es poderosa. Más adelante vamos a ver también que por qué una persona se puede sentir mal ante la música de Dios. ¿Por qué? Hay una razón. Más adelante voy a hablar de eso también. Y otra cosa también para cultivar la parte intelectual, espiritual, es el sueño. Es muy importante para la función de la memoria y el cerebro, que la mayoría de las personas necesitamos dormir más de 6 horas. O sea, si dormimos menos de 6 horas, vamos a estar descompensados. Solamente hay unas personas que tienen una mutación en un gen que pueden dormir menos de 4 horas y estar bien, pero esos son un porcentaje eso es como el 1%, no sé, yo leí sobre eso. Pero la mayoría de los seres humanos, si dormimos menos de 6 horas, no vamos a rendir bien. Vamos a estar más ansiosos e irritables porque no se ha descansado lo suficiente. Entonces, tampoco debemos dormir más de 8 horas. ¿Por qué? Porque entonces la vida nos exige y nosotros tenemos que ser disciplinados también. Medite escuchando, memorice las cosas que desea aprender en los momentos antes de dormir. Por ejemplo, cuando usted también se ha descubierto que cuando uno escucha lo que quiere aprender justamente antes de ir a dormir, en el momento del sueño el cerebro puede procesar y uno aprende mejor. Entonces, cuando una persona ve películas de terror, historias de violaciones, de matanzas y se acuestan con eso, imagínense qué va a suceder. El cerebro eso se va a estimular, ¿sí? Esto refuerza los recuerdos negativos y aumenta las emociones vinculadas a esas historias feas que uno escucha y que uno ve. No vea esas películas de terror, no escuche esas historias feas. Al contrario, más bien antes de dormir, váyase con un versículo, una promesa de la palabra que pueda su cerebro mientras usted duerme. Ahí está el Espíritu Santo ministrando a su vida a través de esa palabra. Amén. No se duerma con las preocupaciones y los afanes, sino con los mensajes de Dios para su vida. ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. Eso es poderoso. Cultiva la parte intelectual.
Ese es el punto número 4 y lo termino hoy, que quedó del mensaje pasado. Vamos con el punto número 5. Estamos hablando de acciones ¿para qué? Para sacar el mejor provecho a estos tiempos malos. Haga ejercicio y actividad física. Algunas personas se enfocan enteramente en la espiritualidad. A través de la historia se ha visto eso. Y en la comida y en el sedentarismo. ¿Sí? Y ese es un extremo. Sí, lo espiritual es bien, todo es un equilibrio. Hay que orar, hay que buscar a Dios, pero también necesitamos ejercitar el cuerpo que Dios nos dio. Otros se enfocan tanto en la atención en la forma física, en dar forma, en el entrenamiento físico, que descuidan lo espiritual. Y entonces quieren estar todo el tiempo en el gimnasio, y primero está el gimnasio que la oración, y eso es un extremo. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice en primera de Timoteo capítulo 4, el verso 8 dice, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. ¿Sí? Entonces el ejercicio físico es provechoso, está diciendo el apóstol Pablo que es bueno. Para poco relacionado con el más beneficio poderoso que trae el ejercicio de una vida espiritual y el cultivo de una vida espiritual. Pero Pablo está diciendo, además Pablo pone muchos ejemplos acerca del atleta, del ejercicio, ¿cierto? Y el ejercicio físico es provechoso, pero aquí establece cuáles son las prioridades, que es lo primero. Dentro de la buena administración de los recursos que Dios nos da, porque el Señor nos ha hecho administradores, mayordomos de todo lo que tenemos, el dinero, el trabajo que tienes, los recursos que tienen no son suyos. ¿Sabe de quién son? De Dios. Solo usted es administrador de ellos, de su salud, de la esposa que Dios te dio, de los hijos que Dios te dio. ¿Sí? Nosotros somos administradores, y dentro de eso nosotros somos administradores de este cuerpo y de esta salud física. ¿Cómo entrenamos nuestro cuerpo? ¿Cómo cuidamos nuestro cuerpo? Una de las cosas importantes es el ejercicio físico, la actividad física, que es diferente. El ejercicio es cuando usted saca el tiempo para eso, y la actividad física es cuando usted hace un trabajo que le requiere movimiento o cualquier movimiento corporal, ¿sí? Pero es beneficioso. Los beneficios del ejercicio son claros y están demostrados por muchos estudios científicos. Desde el ejercicio sirve como antidepresivo también. Se ha estudiado las personas que tienden a ser depresivas, ansiosas, cuando hacen ejercicio también les ayuda mentalmente. Y sirve como eso, y también para mejorar directamente la condición física. El ejercicio no solo es positivo por impulsar el analgésico natural que se llama endorfina, que ayuda a reducir la percepción del dolor, sino que además de eso también, la endorfina estimula el estado de ánimo, ¿sí? Y esto es muy saludable. También, por ejemplo, la actividad física incrementa la serotonina en la sangre, y lo que también ayuda a la formación de las neuronas. Todo esto son beneficios. Y se dirá, bueno, en la Biblia, ¿dónde aparece eso? Los hombres de la Biblia hacían muchísimo ejercicio. La Biblia dice que Elías caminó, que corrió delante del carro de Acab para llegar a cierto lugar. Jesús caminaba con sus discípulos. Hoy en día es que la gente se ha acostumbrado al sedentarismo, y entonces pues ha aparecido muchas enfermedades a causa de eso. Las personas entre 19 y 65 años deberían hacer unos 150 minutos de actividad física a la semana, sea caminar, correr, nadar, juegos en equipo, pero la persona debe hacerlos por su salud. Mi esposa les comentaba el domingo pasado que ella predicó. ¿Recuerdan el título del mensaje del domingo? La caminata más importante. Entonces ella hablaba que nos gusta caminar. Mientras nosotros no sea exclusiva necesariamente usar el carro, nosotros caminamos. Nos gusta caminar y enseñamos a los niños a caminar.
¿sí? Entonces ellos son valientes para caminar también. Y además nosotros con Juan Emanuel hacemos ejercicio llevándolo alzado. Pero esto es saludable por todo, físicamente, emocionalmente y hasta, como les comentaba, familiarmente. El ejercicio y la actividad física en el nivel adecuado no solo contribuirá a la salud mental, sino que también reducirá, miren, la presión sanguínea y servirá para prevenir problemas cardíacos y cáncer. Jesús caminaba bastante, hasta sobre las aguas caminó el Señor. Entonces, Él es nuestro principal ejemplo. Ejercicio, actividad física. Es importante que lo incluyamos, que si nos acostumbramos o nuestra familia viene de hábitos sedentarios, que nosotros rompamos con esos esquemas y con esos hábitos. Que si usted puede montar bicicleta, cambiarlo y dejar un poco su moto o su automóvil quieto y caminar más, eso su cuerpo se lo agradecerá. Punto número 6, tenga más contacto con la naturaleza. Más contacto con la naturaleza. Isaías capítulo 55, el verso 12, ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. Usted se dará cuenta que en la Biblia los profetas, los hombres de Dios, cuando querían hablar también sobre una atmósfera espiritual, muchas veces lo hacían a través de la naturaleza, del arroyo, de las aguas que brotan en el desierto, los manantiales, los árboles, las montañas, ¿sí? Dice, por ejemplo, en el Salmo 133, que como el rocío que desciende sobre Hermón, sobre el monte de Sión, y dice que así es la bendición del Señor sobre su pueblo. Entonces, la actividad física, les decía, y el contacto con la naturaleza. Mira lo que dice en Génesis capítulo 24, el verso 63. Una tarde, mientras Isaac caminaba por los campos y meditaba, levantó la vista y vio que se acercaban los camellos. Isaac salía a caminar por el campo, ¿a qué más? A meditar, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo Isaac? Contacto con la naturaleza y meditación en la palabra de Dios y actividad física al caminar. ¿Y qué dice la palabra? Que mientras él hacía eso, él ve venir los camellos, y es que hacía varios días que el siervo de su padre Abraham se había ido a traer esposa para Isaac. Así que cuando Isaac levanta la mirada y está meditando y está orando y está en el campo, lo que ve es que viene su doncella, viene su esposa, esa hermosa esposa que Dios mismo le había escogido y que venía con el siervo de Abraham para su hijo Isaac. Entonces, hay una afinidad instintiva que los seres humanos tenemos con el mundo natural. ¿A cuánto les pasa eso? Levanten la mano. ¿A cuánto les gusta lo natural, el mundo natural? Raro, ¿cierto? Que a algunas personas no, porque a los seres humanos una cascada, la salida del sol, la puesta del sol sobre el mar, ¿cierto? El campo, el olor de las flores, la belleza de las mariposas. Yo cuando salgo y veo eso, yo alabo a Dios. Yo admiro las flores, admiro las hojas. Todo eso me inspira a Dios, y la Biblia dice que Dios habla a través de la naturaleza, lo que Él creó. Eso se llama biofilia. Es la palabra que se utiliza para hablar sobre esa afinidad que hay de los seres humanos con la naturaleza, con los seres vivos. De hecho, la ciencia demuestra que la exposición a la luz natural y los espacios verdes están asociados con una mejor salud
mental. Yo le aconsejo, como estamos hablando de cambiar hábitos, si usted trabaja en una oficina oscura con solo luz artificial, cambie eso, trate de meterle luz natural a la oficina, trate de poner plantas en su escritorio, algo que le dé vida, algo que lo saque de eso, porque eso no es saludable para la salud mental. Es mucho más agradable que usted, si puede hacer esos cambios, trate. Qué bueno, por ejemplo, una ventana que mire, si usted puede abrir una ventana donde tenga la vista y que pueda ver a lo lejos las montañas, que pueda ver el cielo. Eso es saludable. Dios creó la naturaleza y eso nos va a hacer sentir mejor. Un estudio de 2015 realizado en Barcelona mostró que el color verde circundante, especialmente, en la escuela, mejoró el desarrollo cognitivo de los niños de primaria. Si los niños estaban más expuestos a esa naturaleza, mejoraban en su inteligencia, en su aprendizaje, porque estaban más expuestos a esto. Y un estudio de la Universidad de Stanford ese año demostró que caminar en un parque ayudaba a los citadinos a dejar de estar masticando los problemas. Si una persona sale y camina y ve la naturaleza y además de eso ora, medita, adora al Señor en medio de la naturaleza, eso hace que la persona deje de estar masticando y pensando en los problemas, en las dificultades, le cambia la mentalidad. Estudios científicos lo han demostrado y ayuda a prevenir enfermedades mentales como la ansiedad y la depresión. Amazon, que es ahorita el dueño de Amazon es el hombre más rico del mundo. ¿Sabe qué está haciendo? Emplea enormes biosferas futuristas. En su interior se asemejan más a un parque que a una oficina. Entonces, donde tiene su gente trabajando, ha construido unas biosferas, pero maravillosas. Dice que incorpora más de 3,000 plantas de 30 países, salas de reuniones con forma de casa de árbol, aguas, una sala de conferencias con motivo de pájaro, niebla y una pared con plantas de 5 pisos. ¿Por qué? Porque han descubierto que los trabajadores rinden más, son más productivos, son más creativos cuando están expuestos a esto. Que a una oficina puede ser muy bonita, muy lisita, muy organizada, pero una cosa ahí que no es natural, que no tiene esa afinidad, ¿sí? Entonces, una cosa que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, practicar el senderismo. Nosotros el miércoles pasado festivo salimos por allá y nos fuimos por un sendero bonito, alrededor árboles y sombra de los árboles y arroyos, y fuimos por allá a caminar y a hacer ejercicio, y por allá fuimos y encontramos una cascada y allá los niños se bañaron, allá nosotros disfrutamos, salimos a compartir ese tiempo. Eso se llama senderismo y es una actividad deportiva que consiste en recorrer a pie rutas y senderos por el campo y la montaña. ¿A cuánto les gusta eso? Agradable, ¿cierto? Combina el ejercicio físico y el contacto con la naturaleza que he estado hablando. Como cristianos lo podemos hacer además con la meditación bíblica. ¿Qué tal si usted, por ejemplo, rompe la rutina, saca un tiempo para descansar, cambiar de ambiente y se va? Y por allá en un buen lugar, en una montaña, se pone los audífonos y empieza a escuchar la música de adoración, de alabanza o la palabra de Dios, la lee, levanta sus manos, empieza a adorar a Dios. Oh, eso es glorioso, eso es un pedazo de cielo aquí en la tierra, amén. Eso es maravilloso. Y estamos nosotros en ese contacto con lo que Dios habla a través de la naturaleza, ¿cierto? Puede ser un escenario también para compartir el evangelio con otras personas. El senderismo, se va uno y puede
compartir la palabra con otros. Jesús caminaba por el campo, enseñaba a sus discípulos y a la gente el evangelio. En ese campo el Señor sembró la semilla de la palabra que cayó en buena tierra y en otra no tan buena. Pero esa semilla que cayó en buena tierra dio fruto. Amén. El Señor enseñó la palabra, caminaba con sus discípulos a la orilla del mar de Galilea, en el monte de los olivos, en el desierto, en el río Jordán. Jesús estaba utilizando todos esos espacios para enseñar la palabra, para disfrutar ese tiempo también, porque hay que sacar el mejor provecho a estos días malos. Aleje la ansiedad, el aburrimiento, rompa con toda rutina, porque Dios nos ha puesto todo lo necesario para que seamos y recibamos esas bendiciones. Amén. Muy bien. Séptimo punto, practique la meditación bíblica. Entonces, ¿cuál es el cuarto punto con el que empecé? Ejercitar la parte intelectual. ¿Cuál fue el quinto? Actividad física, ejercicio. ¿Cuál fue el número 6? Contacto con la naturaleza, la biofilia, ¿cierto? Y el punto 7 es practique la meditación bíblica. Y hago claridad de la meditación bíblica porque es que hoy está de moda. La meditación venía desde el hinduismo y del karma y del yoga y todo esto. No, eso nunca. Miren, es más, estaba leyendo algo sobre personas que han empezado a entrar con problemas. Leí de una francesa que se fue a un retiro de eso de yoga, se fue durante 10 días sin celular, sin nada, sin mirar a los ojos a nadie, sin hablar, solamente en sesiones de meditación hindú. Y al 7º día la mujer cayó en un ataque de pánico y le dio y entonces fue y habló con el líder de yoga y le dijo, no, sigan la meditación. La mujer estuvo mal y cuando regresó a casa cayó a cama mal, con problemas de ataques de pánico, con problemas de ansiedad, y tuvo que ser puesta bajo psiquiatría con fármacos, y después de varios años había mejorado un poco, pero todavía estaba con tratamiento psiquiátrico. Entonces hay que tener cuidado con las meditaciones, porque es que el poder no está en la meditación ni en concentrarse uno en cosas. El poder de la meditación es en que nosotros meditemos la palabra de Dios. El poder de la meditación es en que nosotros meditemos en sus promesas, en la oración. Estás en el Espíritu Santo, estás en la palabra de Dios, no en sí mismo, en una práctica de meditación. Entonces, por eso hay que tener cuidado con eso. Y unos estudios que se han hecho sobre esto, porque se puso de moda la meditación, y eso ahora hace la gente sobre eso. Hay coach y la gente hace una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque la vida moderna trae mucho estrés, mucha ansiedad, la gente con tanto trabajo, con tantos problemas. Entonces la gente se vuelca a esas cosas tratando de buscar paz. Pero yo le digo, Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Es en la presencia del Señor, amén. Es en las promesas de Dios, es en la palabra del Señor donde nosotros vamos a encontrar reposo y descanso. La Biblia dice que los hombres de Dios practicaron la meditación bíblica y lograron llevar una vida de poder y victoria. Y vuelvo al versículo de Génesis, capítulo 24, verso 63. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, dice la Reina Valera, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Ahí venía su Rebeca. ¿Qué estaba haciendo Isaac? Meditando, aparte de estar caminando, haciendo actividad física, ejercicio, y aparte de tenerse contacto con la naturaleza. Isaías capítulo 26, el verso 3, acerca de la meditación dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿Para quienes habrá perfecta paz?
para quienes concentramos, eso es meditación, nuestros pensamientos en Dios, en sus promesas, en su palabra. Así que la meditación bíblica es concentrar la mente en Dios, deleitarse en Él, disfrutar de su presencia y de su palabra. Son muchos los estudios científicos que muestran todos los beneficios que trae, mayor calma y mejor salud. Pero como la meditación bíblica es tan poderosa, se ha caricaturizado y se ha tratado de copiar. ¿Para qué? Para que la gente entre con elementos extraños y sucedan cosas como la que les estaba contando. Muchas personas con problemas. Hay diversas formas de meditación y le decía que muchas vienen, toda la mayoría vienen del yoga y del hinduismo y el budismo. Esos tipos de meditación enfrentan a la gente consigo mismos y a la naturaleza humana, y la persona se enfrenta a su propia naturaleza. Va una persona a meditar a un tiempo por allá 10 días o un día o 2 días, un tiempo de meditación, y la gente se desconecta para enfrentarse con su propia naturaleza pecaminosa y sus propios problemas. ¿Qué poder hay donde no está el Espíritu Santo? Jeremías, capítulo 17, el verso 9 dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Por eso es que una meditación solo basada en conocerse a uno mismo no es buena, porque nosotros mismos, dice la Biblia, que nuestro corazón es malo. Solamente Dios puede transformar, conoce el corazón y puede cambiarnos y darnos una naturaleza divina, porque uno está enfrentado. Mire cada uno en su corazón, en su mente, las inclinaciones pecaminosas que todos tenemos. Si una persona se va a meditar sin la guía del Espíritu Santo, en una meditación extraña, se enfrenta con esto. Y tiene que ser en la guianza de Dios. Marcos capítulo 7, el verso 21 al 23 dice: pues de dentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que contaminan. Imagínese a una persona enfrentada con esta realidad, sola, sin la guianza del Espíritu Santo, en un tiempo de meditación. Por eso es que no es buena esa meditación, sino la meditación bíblica. Amén. Los pensamientos son como un fuego que debe controlarse. Lo mismo se puede decir de la meditación, ¿sí? Tiene que ser guiada por el Señor. El poder de la meditación no está en sí, les decía, sino en qué nos concentramos, en la palabra, en la oración, en las promesas del Señor. De la misma manera que la fe ha sido distorsionada. La gente dice, usted puede tener fe en una piedra y esa piedra lo va a salvar. ¿Ha escuchado gente que dice eso? Usted puede tener fe, solo tenga fe y le va a ir bien, solo mentalidad positiva. No, el poder de la fe está basado en Dios y su palabra. Amén. Asimismo la meditación. Entonces la gente dice, no, usted medita, concéntrese solo en el árbol. Concéntrese solo en el pajarito. Concéntrese en usted mismo, en su respiración. No, el poder de la meditación está en la palabra del Señor. Amén. En las promesas. Eso es lo que dice la Biblia, que es poderoso. Entonces, un buen ejemplo de la meditación bíblica son los devocionales en el canal de YouTube. Digite en el buscador de YouTube Misión Rema para las Naciones y ahí va a encontrar nuestros devocionales. Últimamente han subido las reproducciones. Antes teníamos solo 80 reproducciones, ¿sí? Ahorita están subiendo a más de 200 reproducciones los devocionales que tenemos el día martes y jueves a las 6 de la mañana. Yo lo invito para que venga. Si de pronto esto de la meditación usted no lo entiende muy bien, pues una imagen es mejor que 1000 palabras, ¿cierto? Venga a ese tiempo de oración. Eso es meditación bíblica. Y se transmite en vivo el devocional y queda ahí en el canal para que las personas lo escuchen donde quieran, a la hora que quieran y cuantas veces quieran. Eso es palabra y meditación. Ahí se recita la palabra de Dios, ahí se ora, ahí se meditan las promesas de Dios y eso es bendición. ¿Cuántos alaban a Dios por eso?
Muy bien, dale ese aplauso. En el Salmo capítulo 1, el verso 1, dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. ¿Meditando qué? En la ley del Señor de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Cuántos reciben esa palabra? Esa bendición es para los que meditan en la palabra, los que oran. ¿Sí? Además, el Salmo 19, el verso 14 dice: que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón, dice la Reina Valera, sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. La meditación de mi corazón. El Salmo capítulo 77, el verso 12 dice acerca de la meditación: meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Y el Salmo 46, 10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estar quietos, se necesita quietud. La vida moderna es una vida de afanes, corra. Hay que llevar a los niños, hay que ir al trabajo, hay que cumplir con esto, hay que hacer aquello y corra. Y esas carreras han traído un estrés y no hay paz. Pero eso es falta de fe cuando uno se deja atrapar en un ambiente tóxico todo el tiempo en carreras y en afanes. Uno necesita apartar un tiempo, dejar de trabajar ese tiempo para dedicárselo al Señor, para irme a la iglesia, para congregarme. El domingo debe ser sagrado para el Señor. Amén. Tiempo para mi devocional, para orar, para la palabra. Cuando yo tengo ese tiempo para el Señor, yo estoy actuando en fe. Este tiempo es para Dios. Pero cuando la gente dice: no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, yo tengo es que trabajar, entonces su vida se va a ahogar y va a entrar bajo ansiedad y estrés. Por eso la Biblia dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esto para la persona adicta al trabajo o la persona demasiado afanada y atrapada en los afanes de la vida. Isaías capítulo 30, el verso 15 y 16 dice: porque así dijo el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis, sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos. Le dice Dios a Israel: esa inquietud, reposo, tranquilo, descanso, confianza, buscar al Señor, tiempo para Dios, tiempo para el día de reposo. Había el sábado, guardaban los judíos, el día de reposo. El principio para nosotros hoy es que saquemos un día en la semana para descansar. Es el principio. La iglesia empezó a reunirse el domingo porque fue el día que resucitó el Señor. Y el día de reposo lo practicaban los judíos el día sábado, como mandamiento del Señor, para una señal entre Dios y el pueblo judío. Pero el principio es el descanso, el reposo, un tiempo para meditar, tiempo para la palabra, tiempo para orar, para descanso. Y Dios les dice: en descanso, en reposo, en quietud estará vuestra fortaleza. Allá ustedes van a ser recargados en la presencia de Dios de fe, de gozo. Se rejuvenecerán en la presencia del Señor. Será el temor y la ansiedad y recibiremos palabra para enfrentar el día a día que necesitamos. Amén. Pero dice que Israel dijo no. Antes dice que tomaron caballos para huir a Egipto por el miedo de que ahí los babilonios iban a venir. Eso fue después de la caída de Jerusalén. Y los iban a destruir. No creyeron a la palabra de Dios, sino dice que huyeron en veloces corceles. Y esos caballos representan las bestias desbocadas de nuestras emociones, del afán, de la ansiedad, del temor, de la ira,
que nos llevan lejos de la paz de Dios por los afanes de la vida, ¿sí? Nosotros tenemos que romper con eso para que podamos tener ese reposo y esa tranquilidad del Señor, ese tiempo para Dios, ese tiempo para congregarme, ese tiempo para ir a la iglesia, ese tiempo para estar en mi casa, en el lugar secreto, con la palabra, con el Señor. Amén. Y allí yo soy reconfortado, soy bendecido. Ahora yo termino. Cuando una persona se siente mal en la meditación bíblica, es señal de que hay cosas oscuras en su personalidad. ¿Sí? Cuando una persona se siente mal ante la palabra, por ejemplo, siempre que va a leer la Biblia le da sueño. Siempre que va a orar le da sueño. O la mente se le va o se siente mal. ¿Sí? Si entra a la iglesia se siente mal y tiene que salirse. Es señal de que hay ataduras espirituales. En Marcos capítulo 1, el verso 21 al 26 dice: cuando llegó el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. De pronto un hombre en la sinagoga que estaba poseído por espíritus malignos comenzó a gritar: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Cállate, lo interrumpió Jesús y le ordenó: sal de este hombre. En ese mismo momento el espíritu soltó un alarido, dio convulsiones al hombre y luego salió de él. Entonces, allí era el día de reposo, era el día para la meditación, para descansar, para orar, pero allí había un hombre. Cuando Jesús está en ese lugar, los demonios se desesperan en ese hombre y empiezan a gritar y a incomodar y a desconcentrar a toda la gente que está recibiendo la palabra, porque eso es lo que hace cuando hay cosas oscuras en la personalidad de alguien o espíritu. La persona no solo se distrae ella y no recibe la palabra y no puede concentrarse, sino que distrae a otras personas. ¿Por qué? Porque los demonios están interesados en que la gente no reciba la palabra, porque esa es la que puede sacarlos fuera. Los demonios están interesados en que una persona no entienda el evangelio, no entienda lo que Dios tiene para cambiar la vida. Entonces ahí es claro, amén. Pero gracias al Señor que con la ayuda de Dios se puede romper cualquier atadura, cualquier opresión espiritual que haya. Una persona puede recibir liberación, ser libre y ser bendecida. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Muy bien.